El día que mi vida se partió en dos fue un domingo de abril, en la iglesia del barrio, con el olor a flores blancas y el llanto de mi bebé, recién bautizada. Tenía a mi hija en brazos, vestida de encaje, con una diadema de perlas que yo misma le había cosido. Todo el mundo me decía que éramos una familia perfecta. Mi esposo Rodrigo parado a mi lado, sonriendo para las fotos, con ese traje azul marino que tanto le gustaba. Y mi comadre Gabriela, la madrina de mi niña, con un vestido rojo que ahora, al recordarlo, me da escalofríos de asco. Yo no sabía nada. Eso es lo más que me duele. No sabía absolutamente nada. Hay momentos en la vida que uno guarda en la memoria como tesoros, convencida de que son puros, auténticos. Ese bautizo lo tenía guardado así, como uno de los días más hermosos de mi existencia. Mi primera hija, mi Valentina. 3 meses de vida, ojitos como 2 lunas oscuras, y una sonrisa que me derretía el corazón. Le habíamos pedido a Gabriela que fuera la madrina porque era mi mejor amiga desde los 16 años. Nos conocíamos de toda la vida. Habíamos sido compañeras de escuela, de secretos, de risas. Ella ya estuvo conmigo cuando mi mamá murió. Estuvo conmigo cuando tuve el primer aborto, antes de Valentina. Estuvo conmigo en todo. Y también estuvo con mi marido. Pero eso yo no lo supe hasta mucho después. En las fotos del bautizo salgo radiante, con ese vestido verde que me hacía ver tan bien después del embarazo. Y Rodrigo siempre está un paso más cerca de Gabriela que de mí. Ahora lo veo. Ahora que sé, lo veo en cada imagen como si estuviera marcado con fuego. Pero en ese momento, yo solo veía a mi familia, a mis amigos, a la gente que amaba reunida para celebrar la vida de mi bebé. Nadie me dijo nada. Nadie me avisó. Fui la última en enterarme de todo. Tengo 42 años y soy una mujer que ya no se asusta fácil. He trabajado duro, he criado a mis hijos sola en los momentos difíciles. He sobrevivido cosas que creí que me iban a matar. Pero lo que descubrí aquella tarde, casi 2 años después del bautizo, me dejó sin piso. Me dejó sin aire. Me dejó sin saber quién era yo. Voy a contarles todo desde el principio, porque necesito que entiendan cómo empieza esta historia, para que comprendan lo profundo que fue el golpe cuando finalmente supe la verdad. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 24 años. Era contador en una empresa pequeña, bien parecido, con ese tipo de seguridad que confundes con madurez cuando eres joven. Me cortejó durante 6 meses, con llamadas a medianoche y flores los viernes. Yo trabajaba de cajera en un supermercado y estudiaba administración de empresas por las noches. No era una vida fácil, pero era mía, y me sentía orgullosa de ella. Mi mamá no lo quería, cosa que ahora entiendo perfectamente. «Ese hombre tiene ojos que no paran, mija», me decía ella mientras nos observaba desde la ventana de la sala. No le veo fidelidad en la mirada. Yo le decía que era anticuada, que estaba exagerando, que Rodrigo era un buen hombre. Me casé a los 26. Ella fue a la boda, claro, porque me amaba demasiado para no estar. Pero lloró antes de que empezara la ceremonia, y yo pensé que eran lágrimas de alegría. No eran de alegría. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me dejé creer. Rodrigo era cariñoso a su manera, proveía en el hogar, no era violento.
Esas cosas que una dice cuando justifica una vida mediocre. No me pega, no me grita, trabaja. Como si eso fuera suficiente. Como si la fidelidad fuera un extra y no una obligación básica del matrimonio. Gabriela estuvo en nuestra boda también. Fue mi dama de honor. Recuerdo que Rodrigo bailó con ella 2 veces esa noche, y yo pensé que era normal porque eran amigos. Rodrigo siempre decía que Gabriela era como una hermana, que tenían mucha conexión porque ambos eran de carácter fuerte. Yo asentía. Confiaba en los dos. Qué tonta fui. Los primeros indicios llegaron antes del embarazo, aunque yo no los reconocí como lo que eran. Rodrigo empezó a llegar tarde del trabajo. 1 vez al mes, luego 2 veces, luego casi todos los jueves. Reuniones de cierre de mes, decía. Yo le calentaba la comida y no preguntaba más. Tenía una vida ocupada, una carrera que sacar adelante, y no quería ser la esposa controladora que mi suegra siempre me advirtió que nunca debía ser. Ahora me arrepiento de no haber preguntado. Me arrepiento de haber sido tan considerada con un hombre que no merecía mi consideración. Cuando quedé embarazada de Valentina, Rodrigo estaba eufórico. Demasiado eufórico, creo ahora. Compraba ropa de bebé, armaba la cuna, hablaba de lo que iba así a ser padre. Y yo, con el corazón lleno de esperanza, creí que ese bebé nos había unido para siempre. Lo que no sabía era que Gabriela también estaba en ese apartamento, en mi imaginación de familia feliz. Solo que en un papel que yo jamás le hubiera dado. Gabriela y yo nos conocíamos desde que teníamos uniforme escolar. Éramos inseparables. La gente del barrio nos llamaba las mellizas, aunque éramos completamente distintas. Yo morena, de pelo rizado, más seria. Ella clara de piel, de cabello liso y oscuro, muy extrovertida y coqueta. Siempre fue más llamativa que yo, y yo me sentía orgullosa de ser su amiga, porque tenía ese tipo de belleza que hacía voltear cabezas. Debí haberlo visto venir. No te digo esto como excusa para ella ni para él. Te lo digo porque quiero ser honesta con lo que fui. Una mujer que prefirió no ver porque ver hubiera sido demasiado doloroso. Y cuando una lleva años construyendo algo, una familia, una historia, una identidad, no quiere que nada la tambalee. El bautizo de Valentina fue en un domingo de abril, como te dije. Habíamos contratado un salón pequeño en el barrio, con mesas de mantel blanco y un arreglo de flores que Gabriela misma había escogido. Ella se encargó de todo. La decoración, el fotógrafo, hasta el DJ. «Déjame ayudarte, comadre. Tú ya tienes suficiente con el bebé», me dijo. Y yo, agradecida, le entregué el control de la fiesta. Ahora sé que esa tarde, mientras yo amamantaba a Valentina en una habitación del fondo, ellos desaparecieron juntos durante casi 20 minutos. Me lo contó la cuñada de Rodrigo, su hermana Lidia, casi 2 años después. Me dijo que ella los había visto salir por la puerta lateral del salón, y cuando preguntó dónde iban, Rodrigo le dijo que Gabriela se sentía mal y él la iba a ayudar a buscar aire. Lidia no lo creyó, pero tampoco dijo nada ese día. Ella también prefirió no ver. «Perdóname, Marcela», me dijo Lidia llorando en mi cocina. «Debí haberte dicho ese mismo día». Sí, debió. Pero también yo debí haber notado que cuando regresé al salón, Gabriela tenía el rímel corrido y Rodrigo se había cambiado el pañuelo del saco. Lo noté, lo vi,
y lo archivé en ese cajón mental donde guardas las cosas que no quieres procesar. ¿Saben cuánto tiempo puede una mujer vivir con ese cajón cerrado? Mucho tiempo. Años. Hasta que alguien lo abre de golpe y todo cae al piso de una vez. Después del bautizo, Gabriela se convirtió en presencia constante en nuestra vida. Venía Ken a casa a ver a Valentina todos los fines de semana. Rodrigo siempre estaba encantado con sus visitas. Preparaba la parrilla, ponía música, abría una botella de vino. Y yo en la cocina, cocinando, sin sospechar que la traición se estaba gestando delante de mis propios ojos. El primer momento en que algo me hizo realmente ruido fue un martes de noviembre, cuando Valentina tenía 8 meses. Yo había llevado a la bebé al pediatra y llegué a casa más temprano de lo esperado. La consulta se canceló porque el doctor estaba enfermo, así que regresé al mediodía en lugar de a las 4 de la tarde. Rodrigo trabajaba desde casa ese día. Lo hacía a veces, cuando tenía reportes que presentar y prefería el silencio de la casa al ruido de la oficina. Al menos eso me decía. Cuando abrí la puerta escuché voces. Una voz de mujer, para ser exactos. Seguí caminando hacia la sala y vi que Rodrigo estaba sentado en el sofá con el teléfono pegado al oído, riéndose. Al verme se puso serio inmediatamente. Le cambió la cara. Se levantó de un salto y me dijo: «Ah, ya llegaste. Es que Gabriela llama para saber cómo está la bebé». Y sin dejarme responder, se metió al estudio y cerró la puerta. Yo me quedé parada en el pasillo con Valentina en los brazos y algo muy incómodo en el pecho. Le pregunté esa noche. Le dije: «¿Por qué te pusiste así cuando llegué? Si eras solo Gabriela». Y él me respondió con esa calma aprendida que ahora reconozco como manipulación. ¿Cómo me puse? Yo no me puse de ninguna forma. Tú ves cosas que no existen, Marcela. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin pestañear. Eso se llama gaslighting. Yo no conocía esa palabra entonces, pero viví años bajo ese método. Empecé a revisar su teléfono en secreto. No era algo que hubiera hecho antes, pero ese día algo se rompió en mí. Lo primero que encontré fue que había borrado el historial de llamadas con Gabriela. No había mensajes, no había registro de la llamada, solo ausencias donde debía haber algo. Me lo habrá imaginado, pensé. Sofás con llamadas borradas no prueban nada. Pero el cuerpo de una mujer sabe. Mucho antes de que la mente acepte, el cuerpo ya sabe. Empecé a dormir mal. Empecé a adelgazar sin querer. Empecé a mirar a Rodrigo con un microscopio invisible que él nunca supo que cargaba conmigo. Y seguí viviendo, siguiendo con mi vida, con mi trabajo, con mi bebé, con esa paz ficticia que se construye cuando uno elige, día a día, no derrumbar lo que ha construido. Valentina cumplió su primer año. Celebramos en el jardín de la casa. Gabriela trajo un pastel enorme. Rodrigo la abrazó al recibirla. Yo saqué fotos y sonreí. Gabriela tenía novio en ese tiempo. Se llamaba Ernesto, un hombre de negocios que viajaba mucho y que no le prestaba demasiada atención. Yo me compadecía de ella. «Qué difícil debe ser querer a alguien que siempre está lejos», le decía. Y ella me miraba con esos ojos grandes y me respondía: «Sí, por eso vine aquí contigo, comadre. Tú eres mi familia». Yo la abrazaba. Le preparaba café. Le contaba mis cosas.
Qué irónico que ella supiera todo de mí y yo no supiera nada de ella, de la verdadera ella. Un día, mientras Gabriela estaba en mi baño, su teléfono sonó sobre la mesa de la cocina. No era mi intención mirar, pero la pantalla se iluminó y el nombre que apareció me dejó helada. Rodrigo, mi amor. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Las manos me temblaban. Rodrigo estaba en el cuarto con la bebé. Gabriela seguía en el baño. Y yo estaba parada en mi propia cocina, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Cuando Gabriela salió del baño, tomó su teléfono sin mirarme. «Ya me tengo que ir», dijo. «Ernesto me prometió llamar esta tarde». Y se fue. Besó a Valentina en la frente. Me dio un abrazo. «Cuídate, comadre». Bajó las escaleras y desapareció. Esa noche, cuando Rodrigo se quedó dormido, revisé su teléfono otra vez. Esta vez no había borrado todo. Esta vez encontré un mensaje de texto, muy breve. «Ya me fui. Estuvo difícil verte y no poder decir nada. Te quiero». Y la respuesta de Rodrigo: «Yo también. Pronto». Lo leí 3 veces. 4 veces. Cerré el teléfono y lo puse donde estaba. Me fui al baño, abrí la ducha fría y me senté en el piso de la tina a llorar, sin hacer ruido para no despertar a la bebé. No confronté a Rodrigo esa noche. Sé que muchas se preguntarán por qué. La respuesta es complicada. Una parte de mí tenía miedo de que fuera verdad. Porque si era verdad, todo lo que había construido en 6 años de matrimonio era mentira. Y yo no estaba lista para eso. Valentina tenía 1 año y 2 meses. Dependía de mí. Yo dependía de nosotros. Así que guardé el dolor. Lo metí en el cajón. Lo tapé con el trabajo, con el cuidado de la bebé, con el silencio. Y el engaño siguió. Pasaron varios meses después de la noche del teléfono. Yo viví en una especie de burbuja de negación, funcionando en piloto automático. Trabajaba, cuidaba a Valentina, cocinaba, dormía. Rodrigo se comportaba normal, o lo que yo entendía como normal, porque ya no sabía muy bien cuál era la línea entre lo real y lo actuado en esa casa. Gabriela dejó de venir tanto. Pasó de los fines de semana a 1 vez al mes, luego a menos. Yo pensé que tal vez Ernesto le prestaba más atención. Me alivié. Me dije que había malinterpretado el mensaje, que «te quiero» podía ser amistoso, que yo era una mujer paranoica y celosa criando dramas en mi cabeza. Rodrigo empezó a ser más cariñoso esa época. Me traía flores sin razón, salíamos a cenar, me besaba en la frente antes de dormir. Yo me derretía. Quería creer que estábamos mejor que nunca, y puede que parte de él también lo creyera, o quizá era culpa disfrazada de ternura. Nunca lo voy a saber con certeza. Fue en ese período cuando mi mamá se enfermó. Un cáncer de páncreas que no le diagnosticaron a tiempo. Fue muy rápido, muy cruel, como suele ser ese tipo de enfermedad. En 6 meses, la perdí. Rodrigo estuvo a mi lado durante todo ese proceso. Iba al hospital conmigo, esperaba en la sala mientras yo pasaba tiempo con mamá. Me abrazaba en el estacionamiento cuando yo salía llorando. Fue tierno y presente de una manera que me hizo pensar que lo había juzgado mal, que era un buen hombre, que yo había inventado una traición que no existía. En el velorio de mi mamá, Gabriela llegó con flores blancas. Me abrazó tanto tiempo
que yo misma la tuve que soltar. Tu mamá me quería mucho, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Yo asentí. A ti también, Gaby. A ti también. Y Rodrigo la miró desde el otro lado de la sala con una mirada que yo capté por el rabillo del ojo. Una mirada que no era la de alguien consolando a una amiga de su esposa. Era otra cosa. Pero yo estaba enterrando a mi madre y no tenía espacio para más dolor. No lo retuve. No lo nombré. Lo dejé pasar. Cuando llegamos a casa esa noche, después del velorio, Rodrigo me preparó una taza de manzanilla y me acostó. Me acarició el pelo hasta que me quedé dormida. Y yo, en mi agotamiento, lo amé con toda la ingenuidad de la que todavía era capaz. 4 meses después de enterrar a mi madre, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un número desconocido, y lo que la mujer del otro lado me dijo me quitó la respiración. ¿Usted es Marcela, la esposa de Rodrigo Fuentes? Sí, respondí with el corazón disparándose. ¿Con quién hablo? Me llamo Patricia. Soy amiga de Gabriela. Y le llamo porque llevo meses pensando si hacerlo o no, pero al final decidí que usted tiene derecho a saber. Yo apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Su esposo y Gabriela llevan más de 2 años juntos. El engaño empezó antes del bautizo de su hija. Lo sé porque Gabriela me lo contó ella misma. Y yo creí que lo iba a dejar. Pero no lo ha dejado. Y ahora estás hablando de que quiere tener un futuro con él. Una pausa. Yo no pude decir nada. Lo siento mucho. Sé que esto es terrible, pero si fuera yo, querría que me dijeran. Colgó. Y yo me quedé en mi cocina, con el teléfono en la mano, mirando la foto que teníamos en el refrigerador. Rodrigo, yo y Valentina en la playa, el verano pasado. Los 3 sonriendo. El mar de fondo. Una mentira perfectamente encuadrada. No lloré inmediatamente. El cerebro tiene su propio mecanismo de defensa. Cuando el golpe es demasiado grande, primero te anestesia. Me senté en una silla. Miré el techo. Respiré. Pensé, ¿qué hago con esto? No, ¿es verdad? No, ¿cómo puede ser? Sino, ¿qué hago? Soy una mujer práctica cuando el dolor me aplasta. Siempre lo he sido. Llamé a mi hermana Claudia, que vivía a 20 minutos de mi casa. Le dije que necesitaba que viniera. No le expliqué por qué. Ella llegó en menos de un cuarto de hora, con cara de susto. Y cuando me vio sentada en la silla sin haber movido nada en 40 minutos, supo que algo muy grave había pasado. Le conté todo. El mensaje de texto que había encontrado meses atrás, las llamadas borradas, la mirada en el velorio y ahora la llamada de Patricia. Claudia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y me dijo: ¿Qué quieres hacer tú, Marcela? Y esa pregunta me ancló. No, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué deberías hacer? Sino, ¿qué quiero yo? Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, yo ya te había tomado una decisión. No confronté a Rodrigo esa noche. La decisión que tomé fue, paradójicamente, no actuar de inmediato. Claudia me ayudó a entender por qué. Si lo enfrentaba sin pruebas sólidas, él lo negaría todo. Me lo imaginaba con esa calma fría que tan bien conocía, mirándome a los ojos y diciéndome que estaba loca, que me lo había inventado,
que esa mujer que llamó era una mentirosa con mala intención. Necesitaba evidencias. Necesitaba algo que no pudiera negar. Así que empecé a documentar. Silenciosamente, metódicamente, como si estudiara para un examen muy importante. Instalé una aplicación de respaldo en el teléfono de Rodrigo. La siguiente vez que lo dejó cargando sin contraseña, empecé a guardar capturas de pantalla de cualquier conversación que pudiera encontrar. Revisé los estados de cuenta bancarios en línea, a los que tenía acceso porque compartíamos una cuenta de gastos de la casa. Descubrí que había retiros de efectivo que nunca me había mencionado. Cenas en restaurantes que yo nunca conocí. Una estadía en un hotel que supuestamente fue un viaje de trabajo. Flores que no me llegaron nunca. Fueron 4 semanas de detective silenciosa. 4 semanas de dormir a su lado, de desayunar frente a él, de responder «bien». ¿Y tú? Cuando me preguntaba cómo estaba, mientras por dentro yo procesaba una traición que tenía más de 2 años de historia. Lo más difícil no fue fingir que todo estaba bien. Lo más difícil fue seguir siendo la mamá de Valentina con el mismo amor de siempre mientras yo me derrumbaba por dentro. Eso es lo que nadie entiende, que una puede estar destruida y aún así bañar a su bebé, cantarle una canción para dormir y parecer entera. A los 28 días de iniciar mi investigación personal, tenía suficiente. Mensajes recuperados, movimientos bancarios impresos y algo que no esperaba. Una tarjeta de cumpleaños guardada en el forro de uno de sus maletas, escrita con la letra inconfundible de Gabriela. Para el hombre que me hace sentir que existo. Tuya siempre, G. La guardé en mi bolso. Llamé a Claudia y le dije que ya estaba lista. Ella me preguntó dónde quería hacerlo. Le dije que en mi casa, que esa era mi casa, la de mi hija, y que yo no iba a moverme a ningún lado. Ese sábado, cuando Rodrigo regresó del supermercado con Valentina, Claudia estaba sentada en mi sala. Él la vio y sonrió. «Claudia, qué sorpresa». Y yo, desde la cocina, le dije: «Rodrigo, necesito hablarte, siéntate». Lo que pasó en esa sala un sábado por la tarde es algo que voy a recordar hasta el último día de mi vida. Rodrigo se sentó. Puse a Valentina con su abuela, que había llegado sin que él lo supiera, y me senté frente a él con una carpeta en las manos. Estaba temblando por dentro, pero tenía la mandíbula apretada y los ojos secos. Me lo había prometido. No lloraba delante de él. No iba a darle esa satisfacción. «¿De qué va esto?», me preguntó con una pequeña sonrisa. Todavía no entendía lo que estaba pasando. Puse la tarjeta de Gabriela sobre la mesa de centro. La leyó. La cara se le fue borrando. Luego puse los estados de cuenta, con las fechas marcadas en rojo. Luego le mostré 3 capturas de pantalla de mensajes que el sistema de respaldo había recuperado antes de que él los borrara. No dijo nada por un momento. Se quedó mirando los papeles. Luego me miró a mí. «Rodrigo», le dije con voz controlada, «llevas más de 2 años engañándome con mi comadre, con la madrina de tu hija. Empezaste el día del bautizo. O antes. Todo lo que tengo aquí lo dice claramente. No voy a preguntarte si es verdad porque ya sé que lo es. Te estoy diciendo que lo sé». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los hombres como él lloran cuando los descubren, no cuando hacen daño. «Marcela, yo...». «No», lo interrumpí.
No me vayas a decir que lo sientes. Todavía no. Primero quiero que me expliques cómo fue posible que lo hicieras en el bautizo de tu propia hija. Eso es lo único que te voy a pedir que me expliques hoy. Se quedó en silencio. No puedes, ¿verdad? Le dije. Porque no hay explicación que alcance para eso. Claudia estaba sentada a mi lado sin decir nada, como habíamos acordado. Solo estaba ahí como testigo y como apoyo. Y yo seguí. Llama a un abogado esta semana. Yo ya tengo el mío. Quiero que esto sea ordenado, por el bien de Valentina. Pero necesito que entiendas que ya no hay vuelta atrás. Rodrigo lloró. Pidió perdón. Dijo que lo había arruinado todo. Dijo que Gabriela no significaba nada. Dijo exactamente lo que dicen todos cuando los descubren. Yo lo escuché. Y cuando terminó le dije: Bien, ahora necesito que te vayas hoy. Esta noche. Puedes llevar lo que necesites. El resto lo coordinarás a través de los abogados. Y me levanté. Fui al cuarto de Valentina. La tomé en brazos. Y respiré. Rodrigo salió de la casa esa noche con una maleta. Claudia se quedó a dormir conmigo. Mi suegra se fue sin despedirse de nadie, avergonzada. O al menos eso quiero pensar. Los primeros días sola con Valentina fueron los más extraños de mi vida. La casa seguía siendo la misma. Los muebles en su lugar, las fotos en las paredes, el olor familiar de todo. Pero algo fundamental había cambiado. Un silencio diferente. Un silencio que ya no era de paz, sino de ausencia. Me costaba comer. Me costaba dormir. Pero nunca me costó cuidar a mi hija. Eso lo quiero dejar claro. Valentina tenía casi 2 años y no entendía qué estaba pasando. Pero yo me aseguré de que su mundo se mantuviera lo más estable posible. Su rutina, sus comidas, sus canciones antes de dormir. Eso no cambió. Lo que sí cambió fue Gabriela. Mi comadre. La mujer que estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida. Ella me llamó 3 días después. Yo vi su nombre en la pantalla y tuve que respirar profundo antes de contestar. Marcela, necesito que me escuches, empezó a decir. No, la interrumpí. No necesitas nada de mí. Ya no tienes derecho a pedirme nada. Quiero que sepas que lo quiero. Que esto no fue un juego. Eso fue lo que más me dolió de todo lo que dijo. No el engaño en sí, sino eso, que lo amaba, que no fue accidental, que fue deliberado, consciente, sostenido. Gabriela, le dije, el día del bautizo de mi hija, mientras yo estaba en ese salón, creyendo que era el día más feliz de mi vida, tú y mi esposo se escabulleron juntos. Mi bebé tenía 3 meses. Tú eras su madrina. Eso no tiene nombre. Ella no respondió. No vuelvas a llamarme. No te acerques a mi hija. Ese lazo se rompió. Colgué. Y empecé a llorar por primera vez desde que empezó todo esto. Un llanto que no tenía que ver solo con Rodrigo. Era un llanto por la amistad. Por los 16 años de historia. Por la mujer que yo creí que era mi hermana elegida y que decidió hacerme eso. Ese dolor fue diferente al de la traición del esposo. Al esposo uno puede odiarlo sin culpa. A la amiga, el dolor es mezcla de odio y de duelo. Como perder a alguien que murió, pero que en realidad eligió no estar. Fue Claudia quien me dijo algo que guardé para siempre. Las pérdidas dobles son las más complejas, Marcela.
Estás de duelo por 2 personas a la vez. Date permiso de sentirlo todo. Y yo lo sentí todo. La abogada que elegí se llamaba Verónica, recomendada por una compañera de trabajo. Era una mujer de unos 50 años, directa al punto de incomodar, con un archivo que siempre estaba perfectamente organizado. Me gustó desde la primera reunión. «Cuénteme exactamente qué tiene», me dijo antes de saludarme siquiera. Le pasé la carpeta. La revisó durante 10 minutos en silencio. Cuando levantó la vista me dijo: «Con esto podemos movernos bien». Sin dramaturgia, sin compasión performativa, solo los hechos y la estrategia. Exactamente lo que yo necesitaba. Rodrigo no quería divorciarse. O más exactamente, no quería las consecuencias económicas del divorcio. Éramos propietarios de la casa donde vivíamos, que habíamos comprado con un crédito hipotecario a nombre de los dos. Y yo tenía el respaldo de los comprobantes de pago, la mayoría de los cuales salían de mi cuenta personal, ya que durante los últimos 3 años yo había ganado más que él. Verónica me explicó mis derechos con una claridad que me hizo sentir que por primera vez en meses tenía tierra bajo los pies. Rodrigo contrató a su propio abogado. Intentaron primero una mediación amistosa, donde él proponía quedarse en la casa y yo mudarme con Valentina a algún lugar que él elegiría con buenas condiciones. Cuando Verónica me leyó esa propuesta, las dos soltamos una carcajada al mismo tiempo. Le respondimos por escrito que esa propuesta no era viable, que yo permanecería en la casa con mi hija y que si él quería iniciar una negociación razonable, debía comenzar desde ese punto. Fue entonces cuando Rodrigo intentó una táctica diferente. Empezó a hablar con personas de nuestra familia y círculo social para limpiar su imagen. Le contó a su madre que yo tenía meses siendo fría y distante con él. Le dijo a un par de amigos comunes que la relación se había deteriorado por incompatibilidad. No mencionó a Gabriela. Intentó convertirse en víctima de un matrimonio que simplemente no funcionó. La gente habla, y habla más cuando uno tiene razones. La versión de Rodrigo empezó a circular, y algunas personas, las que no me conocían bien, le creyeron. Eso me dolió de una forma diferente. No la traición íntima, sino la traición pública. La sensación de que mientras yo guardaba mi dignidad en silencio, él construía una narrativa donde salía limpio. Fue Claudia quien me dijo: «No respondas, no expliques, que las acciones hablen». Y tenía razón. Pero guardar silencio cuando te están calumniando requiere una fortaleza que no te nace fácil. Me la fabriqué, día por día. Un día, mientras llevaba a Valentina al parque, me encontré con Elena, una vecina de toda la vida que conocía a mi mamá. Elena tenía 70 años, pelo blanco recogido, y esa manera de mirarte que te hace sentir que te ven por completo. «¿Cómo estás, mi cielo?», me preguntó mientras se sentaba a mi lado en una banca. «Saliendo adelante», le respondí. «He escuchado algunas cosas», dijo sin rodeos. «Las dos sabemos cuál versión es la verdad». Eso me alivió de una manera que no anticipé. A veces lo que necesitas no es que alguien te defienda en voz alta, sino simplemente que te digan: «Te veo y sé lo que pasó». Elena me tomó la mano. «Tu mamá hubiera estado muy orgullosa de cómo lo estás manejando», me dijo. Y ahí sí se me escaparon las lágrimas.
porque extrañaba a mi mamá con una ferocidad especial en ese momento. La hubiera necesitado tanto. Su voz, su manera de verme, su manera de decirme que iba a poder. Valentina se resbaló del tobogán en ese momento y vino corriendo a mis brazos. La cargué, la apretujé y pensé, por ella. Todo esto, por ella. El proceso de divorcio se prolongó más de lo que yo esperaba. Rodrigo continuó siendo difícil en las negociaciones. Intentó en varias oportunidades que yo aceptara menos de lo que legalmente me correspondía, argumentando que su sueldo había bajado y que tenía dificultades económicas. Verónica presentó documentación financiera que desmintió esos argumentos uno por uno. Durante ese tiempo, recibí noticias de Patricia, la mujer que me había llamado para avisarme. Nos encontramos para tomar un café y me dijo algo que completó el rompecabezas. La relación entre Rodrigo y Gabriela había empezado, según lo que Gabriela misma le había confesado, en una noche de cumpleaños de ella, 2 meses antes del bautizo de Valentina. Rodrigo había llegado a la fiesta sin mí, porque yo estaba embarazada y me sentía mal. Y esa noche, por primera vez, cruzaron la línea, 2 meses antes del bautizo, mientras yo tenía 7 meses de embarazo. Me quedé mirando mi taza de café y respiré. ¿Gabriela sigue con él?, le pregunté. No sé, dijo Patricia. Creo que él la convenció de esperar mientras resuelve lo del divorcio. Cerré los ojos por un segundo. Luego los abrí. Gracias por decirme, Patricia. De verdad. Cada nueva pieza que encajaba no me abría una herida nueva. A este punto, la herida ya era tan grande que simplemente se extendía. Lo que cada revelación hacía era confirmar que yo no estaba loca, que lo que había sentido en mi cuerpo durante años era real. Esa validación tiene un valor que no se puede medir. Lidia, la hermana de Rodrigo, llegó a mi puerta un domingo por la tarde sin avisar. Traía una bolsa con frutas y cara de haber llorado. Le abrí la puerta porque Lidia siempre me cayó bien, aunque fuera su hermana. Sé que no me corresponde pedirte nada, me dijo desde la entrada, pero quería verte. La hice pasar. Le preparé un té. Valentina se subió a su regazo como si nada hubiera cambiado entre ellas, porque para la bebé, Lidia era su tía y eso no tenía por qué cambiar. Estoy avergonzada de mi hermano, me dijo Lidia. Nuestra madre también lo está, aunque no te lo va a decir. No respondí. Solo escuché. Cuando lo vi en el bautizo salir con Gabriela, yo debí haber dicho algo. Debí haberlo confrontado esa misma noche. No lo hice, porque soy cobarde y porque pensé que era un momento de debilidad y que no volvería a pasar. Me equivoqué. Y tú pagaste el precio de mi error junto con el de él. Eso fue lo más honesto que alguien de su familia me dijo jamás. Y lo aprecié, aunque no alcanzara para reparar el daño. No fue tu culpa, Lidia, le dije. Cada quien hace lo que puede con la información que tiene. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó. Le dije la verdad. Algunos días estoy bien. Otros días me levanto y pasan 10 minutos antes de que recuerde qué pasó. Y cuando lo recuerdo es como un balde de agua fría. Pero voy mejorando. Tengo a mi hija. Tengo a Claudia. Tengo mi trabajo. Voy a salir de esto. Lidia asintió. ¿Le puedo seguir viendo a Valentina? Siempre que seas a través de los canales adecuados, sí.
Valentina tiene derecho a su familia paterna. Eso nunca estuvo en discusión. Se fue con la bolsa de frutas vacía, porque insistió en dejarlas todas. Y yo me senté en el sofá mientras Valentina dormía su siesta, y pensé en todo lo que había perdido. No solo a Rodrigo y a Gabriela, también a cierta versión de mí misma, la que creía sin cuestionar, la que confiaba sin reservas, la que dormía tranquila porque no imaginaba que su mundo podía ser tan falso. Esa Marcela ya no existía, y en su lugar había una que era más dura, más atenta, más cuidadosa con quien dejaba entrar. No sé si eso es crecer o simplemente protegerse. Probablemente las dos cosas a la vez. Lo que sí sé es que no iba a dejar que esta historia me definiera, que era un capítulo, no el libro entero. El proceso legal avanzó durante meses. Rodrigo terminó aceptando los términos que Verónica y yo habíamos establecido. La casa quedó a mi nombre dado que yo era quien mayoritariamente había aportado al pago hipotecario, y él se comprometió a una pensión mensual para Valentina. No era todo lo que merecíamos, pero era justo y ejecutable. El día que firmamos los documentos, Rodrigo llegó al despacho de Verónica con los ojos rojos. No sé si había llorado o si simplemente no había dormido. Yo llegué con mi mejor ropa, el pelo recogido y los papeles organizados en una carpeta nueva. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba sentirme en control de algo ese día. Firmamos. Intercambiamos los documentos. El proceso terminó sin escenas. Cuando salí del despacho, respiré el aire de la calle, como si fuera el primero de mi vida. Claudia me esperaba abajo, junto al coche, con un café en cada mano. Me dio el mío. Me miró. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», le respondí. Y lo decía en serio. Esa misma tarde, llegué a casa, puse a Valentina en su columpio en el jardín y me senté en el pórtico a mirar cómo jugaba con sus cubos de colores. El sol estaba bajando. La luz era de ese dorado suave que solo os ocurre por las tardes. Y pensé en mi mamá, en lo que diría si me viera en ese momento. Creo que diría que estaba orgullosa. Creo que diría que siempre supo que yo ibas a poder. Desde que Rodrigo se fue, había cosas que yo extrañaba y cosas que había descubierto que no me faltaban. Extrañaba la sensación de no estar sola cuando Valentina se enfermaba de noche. Extrañaba tener a alguien con quien hablar del trabajo cuando llegaba cansada, pero no extrañaba la tensión que había cargado durante años sin sabrosamente reconocerla. No extrañaba dormir con alguien que me ocultaba su vida real. No extrañaba ser la última en enterarme. Lo que más me costó procesar no fue la traición de Rodrigo, sino la de Gabriela. Con el esposo, el daño tiene una lógica que, aunque duele, se puede racionalizar. El deseo, el ego, la debilidad. Con la amiga, el daño es diferente. Gabriela sabía todo de mí. Sabía mis miedos, mis inseguridades, mis sueños. Y usó ese conocimiento, no para protegerme, sino para estar a mi lado mientras me traicionaba. Eso es algo que no se procesa rápido. Es algo que va cambiando con el tiempo, como un sedimento que se asienta al fondo. Pero ese día en el pórtico, mirando a Valentina, decidí que no iba a vivir en el sedimento. Iba a vivir en la superficie, donde estaba la luz. 6 meses después del divorcio definitivo, recibí una noticia que no esperaba.
Gabriela y Rodrigo se habían separado. Me lo contó Lidia, que aún mantenía contacto con nosotras por el bien de Valentina. Parece que ella nunca quiso formalizar y él tampoco estaba seguro. Se veían, dejaban de verse, se volvían a ver. Al final todo se cayó solo. Me pregunté cómo me sentía. Busqué en mí algo parecido a la satisfacción y no la encontré del todo. Solo encontré una tristeza sorda, como de algo que pudo haber sido diferente y no fue. No por ellos. Por mí. Por el tiempo que perdí creyendo en algo que era mentira. Una amiga del trabajo me preguntó si quería ir a un grupo de mujeres que se reunían los miércoles en la tarde, coordinado por una psicóloga, para procesar separaciones y duelos relacionales. Fui una vez pensando que no era para mí, que yo ya estaba bien, que no necesitaba ese tipo de espacios. Me equivoqué. Era exactamente para mí. En ese grupo encontré mujeres de diferentes edades, con historias distintas pero con una raíz común. El dolor de la traición, la reconstrucción de la identidad, el aprendizaje de confiar de nuevo, primero en una misma. Fui cada miércoles durante 4 meses. No me curé de nada porque no estaba enferma, pero aprendí a nombrar cosas que yo cargaba sin saber qué eran. Una de las cosas que la psicóloga del grupo nos hacía hacer era escribir. Cartas que no enviamos. Diarios que solo nosotras leíamos. Un día me pidió que escribiera una carta a la versión de mí misma que vivió el bautizo de Valentina sin saber nada. Y yo me senté frente al papel y escribí lo siguiente. Querida Marcela, estás en el día más hermoso que has vivido hasta ahora. Tu hija es real y perfecta y te necesita. Todo lo que sientes es verdad, y aunque no lo sabes todavía, este no va a ser el día que te defina. Lo que te define es lo que haces cuando la ilusión se cae. Y yo, que soy tú en el futuro, te prometo que lo hiciste bien. Lo leí en el grupo. La mitad de las mujeres lloraron. Yo también, aunque ya no me avergüenza admitirlo. Valentina creció. Cumplió 2 años. 3. Aprendió a caminar, a correr, a hacer preguntas. Un día me preguntó, ¿por qué papá no vive aquí? Y yo le respondí, despacio, con palabras de niña. Porque papá y yo decidimos vivir en casas separadas. Pero los 2 te queremos mucho, y eso nunca va a cambiar. Ella lo aceptó con esa capacidad que tienen los niños de absorber la realidad sin dramaturgia. Y siguió corriendo hacia el jardín. 1 año después del divorcio, me ascendieron en el trabajo. Pasé de coordinadora de proyectos a directora de área, con un equipo de 12 personas a mi cargo y un sueldo que me permitió no solo mantener la casa, sino también empezar a ahorrar con seriedad. Fue el fruto de años de trabajo constante, que Rodrigo nunca valoró del todo porque, en su visión del mundo, el trabajo de él era el real, y el mío era complementario. Me compré un carro nuevo. Chico, práctico, del color que yo quería. Me lo regalé a mí misma como reconocimiento de haberme mantenido en pie cuando tenía todo para caerse. Valentina iba a la guardería con niños de su edad y llegaba a casa con dibujos y canciones aprendidas. Le gustaban los colores brillantes y los dinosaurios, y yo le compraba libros de dinosaurios, aunque fueran de niño, porque mi hija era libre de interesarse en lo que quisiera. Las visitas de Rodrigo eran los sábados por la tarde. Llegaba puntual. Se portaba correcto.
La distancia del divorcio lo había vuelto más respetuoso conmigo de lo que había sido en el último año de matrimonio. Quizás la culpa, quizás el tiempo. No me importaba demasiado el motivo. Lo que importaba era que Valentina recibiera a su padre sin tensión. Una tarde, Claudia vino a cenar. Abrimos una botella de vino y nos sentamos en el pórtico mientras Valentina dormía. Y Claudia me preguntó algo que nadie me había preguntado directamente todavía. ¿Te imaginas a alguien nuevo en tu vida algún día? Me quedé pensando. Honestamente pensando. No sé, le dije. Me imagino algo diferente a lo que tuve. Algo más tranquilo. Sin tanto peso oculto. Alguien que no me haga sentir que necesito revisar su teléfono para saber la verdad. Eso suena sano, dijo Claudia. Suena a que aprendí algo, respondí. No sabía cuándo, ni si. Eso llegaría. Pero tampoco lo necesitaba urgentemente. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía sin angustia. A levantarme los domingos y planear el día solo con Valentina sin sentirlo como una carencia. A llenar mi espacio de cosas que me gustaban. Libros, música, un pequeño jardín que empecé a cultivar en el patio, con tomates y albahaca y flores de temporada. La vida sin mentiras tiene una textura diferente. Es menos emocionante en el sentido del drama perpetuo, pero es más firme. Más real, más mía. Y yo, después de todo, solo quería que fuera mía. Lo de Gabriela tuvo un epílogo que no busqué, pero que la vida me puso delante. 2 años después de nuestra última conversación, me la encontré en un centro comercial. Iba sola, con una bolsa de compras, y me vio antes de que yo pudiera esquivarla. Los 2 ojos se nos encontraron por un segundo. Ella se detuvo. Yo también me detuve. Valentina iba de mi mano, mirando el escaparate de una juguetería. Gabriela se acercó con pasos lentos. Estaba diferente, más delgada, con ojeras, sin esa seguridad de movimiento que siempre había tenido. «Marcela», dijo en voz baja. No respondí inmediatamente. «Sé que no tengo derecho», continuó ella. «Pero necesitaba decirte que me arrepiento. De verdad. No de una manera que cambie algo, lo sé. Pero me arrepiento». La miré. Busqué en mí el odio. Encontré algo que ya no era odio exactamente. Era más como el recuerdo del odio. Como la cicatriz después de que una herida sana. «Gabriela», le dije, «lo que hiciste me costó años de mi vida y mucha energía que pude haber puesto en otras cosas. No voy a decirte que está bien porque no está bien. Pero tampoco voy a cargar el odio el resto de mi vida, porque eso solo me pesa a mí». Valentina tiró de mi mano hacia la juguetería. La dejé dirigirme hacia allá. «Cuídate», le dije a Gabriela antes de irme. No como despedida afectuosa, como cierre definitivo. No volví a verla. La historia entre nosotras terminó en ese pasillo de centro comercial con esas 2 palabras. Cuídate. La gente a veces me pregunta si la perdoné. Es una pregunta complicada porque el perdón tiene muchas versiones. ¿La perdoné en el sentido de desearle lo mejor y no guardar rencor activo? Sí, con el tiempo. ¿La perdoné en el sentido de que lo que hizo estuvo bien? No, nunca. ¿La perdoné en el sentido de recuperar la amistad? Eso no existe. Esa puerta no volverá a abrirse. El perdón que practiqué fue el perdón hacia mí misma, por haberme quedado callada mucho tiempo,
por haber visto señales y elegido no verlas, por haber priorizado la estabilidad sobre la verdad durante demasiados años. Eso es lo que más trabajo me costó. Perdonarme a mí, no a ellos. Y es el trabajo más importante que he hecho. Hay algo que quiero contarles de Rodrigo, porque no sería honesta si solo contara la parte donde él es el villano perfecto. A medida que pasaron los años, Rodrigo se convirtió en un padre presente para Valentina. No siempre, no perfectamente, pero genuinamente. Aprendió a escucharla. Aprendió a ir a sus festivales escolares sin que yo tuviera que recordárselo. La llamaba los miércoles por la noche para preguntarle cómo había ido el día. Valentina lo quería, y eso era lo que más me importaba. Una vez, cuando Valentina tenía 5 años, me escribió un mensaje. Marcela, sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que lo que hice fue lo peor que he hecho en mi vida. No lo voy a poder deshacer, pero intento todos los días ser el padre que ella merece. Eso es lo único que puedo ofrecerte ahora. Lo leí. Lo guardé. No respondí de inmediato, pero 2 días después le escribí. Lo veo y lo valoro. Por ella. No fue reconciliación. Fue civismo. Era lo que Valentina necesitaba de nosotros, y nosotros se lo debíamos. Mi vida fue tomando una forma que no había imaginado de joven, pero que, al vivirla, descubrí que era exactamente lo que necesitaba. Trabajo que me apasiona y me sostiene. Una hija que me hace querer ser mejor persona cada día. Una casa que es mía, con mi jardín y mis plantas y mis libros y mi música. Claudia y un puñado de amistades verdaderas que se ganaron ese espacio con el tiempo. Y yo misma. Una versión de mí que sabe que puede sola, que no teme la soledad, que elige compañía cuando la quiere, y no porque le tenga miedo al silencio. Un día, en el grupo de mujeres, alguien me preguntó, ¿cuándo supiste que ya habías sanado? Y yo pensé un momento antes de responder. Cuando dejé de definirme por lo que me hicieron. Cuando el bautizo de Valentina volvió a ser el día más bonito de su vida, no el día en que empezó la traición. Porque eso es también cierto. El bautizo fue las 2 cosas al mismo tiempo. El inicio de una mentira y el inicio de la historia más bonita de mi vida, que es la de mi hija. Y me tomó tiempo poder tener los 2 recuerdos sin que uno borrara al otro. Ahora los tengo los 2. Y con ambos coexisto. Valentina cumplió 7 años en abril. Hicimos una pequeña fiesta en el jardín de la casa, con piñata y pastel de chocolate y globos de colores. Vinieron sus amiguitas del colegio, Claudia con su marido y sus hijos, Lidia con sus niños y Rodrigo con su madre, que se portó bien y no se quedó más tiempo del necesario. Yo estaba en el jardín con un delantal verde, sirviendo jugo de frutas, cuando Valentina vino corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Mamá, mamá, gracias por mi fiesta». Me abrazó tan fuerte que casi me tira al piso. Y yo la abracé igual, con las 2 manos, sintiéndola entera. En ese momento se me fue la mente al otro bautizo, 7 años atrás. Al mismo jardín, a las flores blancas, al encaje del vestido de bebé, a la foto que me tomaron con Rodrigo y Gabriela que luego borré de todos mis álbumes. Y pensé, qué distinto se ve todo desde aquí. Cuando los niños se fueron y quedamos solo Claudia y yo recogiendo el jardín, ella me preguntó con esa manera indirecta que tiene, ¿estás bien? Mejor que bien, le respondo.
Estoy exactamente donde quiero estar. Y lo decía en serio, sin nostalgia forzada ni dramatismo de superación. Era una verdad sencilla y sólida. Estaba en mi casa, con mi hija, con mi trabajo, con mi vida. Nada de eso había llegado sin esfuerzo. Nada de eso me lo había regalado nadie. Pero era completamente mío. Lo que aprendí de todo esto, si pudiera resumirlo en algo útil para quien me esté escuchando, es esto. Una traición de las que duelen de verdad no te destruye si no lo permites. Te cambia, sí. Te hace diferente, claro que sí. Pero la dirección del cambio la decides tú. Yo decidí cambiar hacia adentro. Conocerme mejor. Saber lo que tolero y lo que no. Saber que mi instinto funciona y que cuando algo me hace ruido, merece atención. Saber que la compañía que no me suma, sea de esposo o de amiga de toda la vida, no me hace falta. Y decidí cambiar hacia mi hija. Ser la madre que ella necesita. La que le enseña que las relaciones sanas no duelen de esta manera. La que le muestra con el ejemplo que una mujer puede rehacer su vida después de cualquier cosa. Eso soy yo hoy. Esa soy la Marcela que llegó al otro lado. Sin Rodrigo. Sin Gabriela. Sin las mentiras. Pero completamente entera. Si pudiera volver al día del bautizo, a ese domingo de abril con las flores blancas y el encaje y el llanto de mi bebé recién bautizada, ¿qué le dirías a esa Marcela que no sabía nada? Le diría que disfrute ese momento con toda la plenitud que se merece, que cargue a Valentina sin miedo, que sienta el sol en la cara y el olor de las flores y el amor de las personas que la quieren de verdad, que la sabía, aunque también hubiera quienes la traicionaban. No le diría que tenga cuidado. No le diría que abra los ojos. No le robaría ese momento de felicidad genuina, aunque estuviera basada en una ilusión. Porque la ilusión también fue real. El amor que yo sentía ese día era real. La emoción de ser mamá era real. La belleza de ese momento fue real, aunque lo que estaba al lado no lo fuera. Eso es algo que me tomó tiempo entender. Que algo puede haber sido hermoso y a la vez haber estado roto. Que lo roto no le quita la belleza a lo hermoso. Que uno puede guardar los dos recuerdos sin que uno invalide al otro. La foto que más amo de Valentina recién nacida, la saqué yo sola. Un segundo antes de la ceremonia, cuando nadie me miraba. Valentina con su vestido blanco, sus ojitos entrecerrados, su boca pequeña abierta en un bostezo. Solo ella. Solo mi hija. Sin nadie más en el encuadre. Esa foto la tengo enmarcada en mi cuarto. La veo todos los días al levantarme y me recuerda de dónde vengo y por qué vale la pena seguir. Quiero terminar este relato con algo que le escuché decir una vez a la psicóloga del grupo de mujeres y que se me quedó grabado. Las mujeres que sobreviven traiciones profundas no sobreviven a pesar del dolor. Sobreviven a través del dolor. Lo atraviesan. Y del otro lado, son más. Yo soy más. No soy la misma que entró al bautizo de Valentina creyendo que su vida era perfecta. Soy más sabia, más honesta conmigo misma, más capaz de ver la realidad sin el filtro del wishful thinking. Soy una madre que le enseña a su hija a reconocer su propio valor. Soy una profesional que se ganó su lugar con trabajo. Soy una mujer que aprendió que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía envenenada. Fui la última en enterarme.
Eso es cierto. Y me dolió con una profundidad que no le deseo a nadie. Pero también fui la primera en salir adelante. Y eso, al final, es lo que más importa.